Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Ya hacía algo de tiempo que no hacía estos videos, bueno, este tipo de videos. La verdad estuve algo ocupado con cuestiones sobre todo escolares, pero pues decidí hacer este video ahora sí que pues para volver a lo de siempre, ¿no? Aprovechando que hay algo de tiempo libre. El día de hoy les quiero hablar sobre el cálculo de fuerzas internas, que pues es un tema que corresponde a mecánica de materiales. Ya habíamos quedado que iba a haber un curso respecto a esta materia, pero pues por una otra cuestión no se ha podido completar. Pero bueno, aquí otro avance. Hay algunos puntos importantes antes de empezar con los cálculos. Este video va a ser únicamente de teoría, quiero aclarar. Y bueno, respecto a las fuerzas internas, las vamos a entender como aquellas que mantienen unido algún material en cuestión. Esto debido a las resultantes de las interacciones entre las partículas que constituyen dicho material. Para calcular estas fuerzas internas se utiliza algo que conocemos como el método de secciones, que consta básicamente de agarrar un plano imaginario y cortar algún material respecto a algún punto o alguna sección que nos interese. Después de ello, lo que se procede a hacer es calcular dichas resultantes, que estas resultantes van a constar de una fuerza normal, una cortante y algún momento, ya sea de torsión o flexionante. Esas resultantes se van a obtener gracias a las condiciones de equilibrio que se manejan en estática, que es la suma de fuerzas igual a cero y la suma de momentos igual a cero. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a seguir? Primero que nada vamos a calcular las reacciones de los soportes. Dependiendo del tipo de soporte vamos a tener algún tipo de reacción. Y para calcular estas reacciones vamos a utilizar suma de fuerzas y suma de momentos. Entonces aquí, como se puede ver en esta tabla, que la pueden encontrar en el libro de Hibbeler de Mecánica de Materiales. En esta tabla aparece un tipo de conexión y su respectiva reacción. Así es como lo vamos a estar trabajando a lo largo de los ejemplos que vamos a estar viendo en este canal. Tenemos un cable, un rodillo, soporte liso, un pasador externo, interno, algún soporte fijo, que bueno, esto usualmente es de una viga en cantilever o en voladizo, pero también se pueden tener otro tipo de soportes, como cojinetes, por ejemplo. Y después lo que se procede a hacer es calcular, ahora sí, las fuerzas internas. Ya una vez que tenemos las reacciones, procedemos a calcular estas fuerzas internas, que son la normal, la cortante y el momento, ya sea de torsión o flexionante. Y para ello, nuevamente vamos a aplicar la suma de fuerzas y suma de momentos. Algunas consideraciones importantes para hacer los cálculos es primero que nada, recuerden que este tipo de reacciones, este tipo de fuerzas que vemos aquí, nosotros las vamos a suponer. Cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, perdón, nosotros dibujamos las fuerzas respecto a la dirección que nosotros suponemos que está actuando dicha fuerza. Sin embargo, la matemática tiene tanto punch, está tan overpowered, que lo que va a hacer es que si yo supuse mal esa fuerza, me va a corregir. ¿Y cómo me va a corregir? Pues con el signo. Si como resultado obtengo alguna fuerza negativa, quiere decir que yo supuse mal esa fuerza. Si yo, por ejemplo, en mis cálculos interpretara en un diagrama de cuerpo libre que una fuerza está actuando en este sentido y de algún modo me sale algún signo negativo, ¿qué implica esto? Que en el diagrama de cuerpo libre, en realidad la fuerza tendría que ir así. A eso me refiero con que tiene tanto punch la matemática. Lo mismo pasa con los momentos. Pero ojo, únicamente esto va a pasar con respecto a los resultados. Cuando nosotros estemos haciendo la suma de fuerzas y todas esas cuestiones, ahí sí debemos de
hacer las consideraciones respectivas pues a un sentido que yo esté manejando respecto a las fuerzas. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que en este sentido los momentos son positivos, entonces toda fuerza que me genere un momento en sentido antihorario, la debo de considerar como positiva. Nada de que por ahí la considere negativa, nada de eso. Porque ahí sí nos podría generar un error. Lo mismo pasa con la suma de fuerzas. Si, por ejemplo, estoy diciendo que hacia arriba son positivas, todas las fuerzas en mi diagrama de cuerpo libre que aparezcan hacia arriba, las debo de considerar como positivas. Esos son algunos puntos. Y la otra es, por ejemplo, si tengo alguna carga distribuida, como por ejemplo así. Y bueno, así sucesivamente, como lo estoy dibujando. Lo que vamos a proceder a hacer en esos casos, más vamos a dejarlo un poquito más corto. Lo que procedemos a hacer en esos casos es considerar nada más una resultante. ¿A qué me refiero con una resultante? Toda esta carga distribuida va a ser representada por una única fuerza que va a ser la resultante. La magnitud de esa resultante básicamente se va a determinar por el área de la figura que se me esté generando en este caso. En este caso estamos teniendo un rectángulo, ¿no? Entonces, si tenemos un rectángulo, pues ocuparía la fórmula del área del rectángulo. ¿Y dónde se va a ubicar esa resultante? En el centroide de la figura. En este caso, como es una figura rectangular, pues entenderíamos que el centroide pues, es el centro geométrico de esa figura. Pero va a cambiar dependiendo de la figura que se me forme respecto a esta carga distribuida. Si, por ejemplo, tengo un triángulo, pues para la magnitud de la resultante ocuparía la fórmula del área del triángulo. Y la resultante estaría ubicada en el centroide de ese triángulo, que no es precisamente el centro geométrico, pero bueno. De eso vamos a hablar en otros videos. Entonces, hasta aquí la parte teórica. Espero que les sirva y ahorita nos vemos con el video del ejemplo, para que quede más claro. Entonces, ahorita nos estamos viendo, chicos.